Estimadísimos, estimadísimas, sean bienvenidos a esta reflexión para este domingo 16 de febrero, en donde la liturgia nos presenta un evangelio bastante interesante en la versión de Lucas en el capítulo 6, versículo 17 y 20 al 26. Se trata del texto de las bienaventuranzas, con inmensas diferencias con el texto de Mateo. En primer lugar, el contexto de Mateo es el monte, el lugar donde Dios se revela para la mentalidad del pueblo de Israel. En Lucas encontramos el sermón en una llanura porque los destinatarios de este mensaje son justamente paganos, y entonces los coloca en su contexto. En la llanura es en el lugar donde los grandes maestros griegos enseñan a sus discípulos. Nos recuerda la escuela peripatética. Además de eso, hay una gran diferencia, grandísima diferencia en el texto. Mientras que en el Evangelio de Mateo se nos arma una estructura mucho más elaborada, incluso, en mi humilde opinión, muchísimo más profunda teológica y espiritualmente, la de Lucas es una estructura más simple y al mismo tiempo con énfasis que les son propios. Miremos algunas cosas. En primer lugar, la palabra de Jesús se dirige en el Evangelio de Lucas a los pequeños, a todos aquellos que han sido marginados, excluidos por sus condiciones económicas, por sus condiciones sociales, por sus condiciones religiosas, por sus condiciones de vida, y han experimentado el amor del Padre manifestado en Jesús. A aquellos que han descubierto el tesoro del reino, la misericordia infinita de Dios y su bondad, es a quienes ahora Jesús les dirige esta palabra. Y al mismo tiempo es aquellos a los cuales Jesús se ha entregado, a los cuales Jesús ha cuidado, a los cuales Jesús ha acogido y a los cuales les ha devuelto su dignidad, los ha animado y los ha restablecido en sus realidades y circunstancias de vida. Los pobres en Lucas, personificados por Teófilo, han sido todos aquellos que han vivido esa experiencia de salvación, entiéndase, de dignificación, de acogida y de amor, que les ha hecho descubrir el propio valor que tienen de ser hijos de Dios, de ser amados por Dios y de tener la capacidad para que desde su ser puedan comunicarle vida a los demás. Estos seres humanos a los cuales Jesús dirige la palabra en el Evangelio de Lucas es aquellos a los cuales va a llamar bienaventurados. Es muy interesante porque en Lucas son los pobres, son los marginados. En el Evangelio de Mateo tenía otra concepción, los pobres por el espíritu, aquellos que al vivir esa experiencia de la bondad de Dios y de la misericordia de Dios han decidido dejar sus anclajes y sus seguridades para entregarse a esa experiencia del amor. Aquellos que han reconocido su necesidad de Dios, aquellos que se han reconocido al mismo tiempo como un don de Dios y viven en la humildad, sabiendo que todo lo que son y lo que tienen es justamente por la gracia de Dios y desde allí la viven. En Lucas, en cambio, es los pobres en sentido literal. Y en Lucas, como suele ser distintivo de él, realiza una clara distinción. Los pobres serán bienaventurados. Aquellos que se anclan a la riqueza son sobre aquellos que van a venir las advertencias, las lamentaciones, utilizando una estructura propia de los profetas, los ayes, ¿no? Que son esos reclamos y condenaciones para aquellos que han roto la voluntad de Dios
en este caso para aquellos que se han quedado anclados en las riquezas, aquellos que no han visto con amor y con misericordia a los demás y que no han entrado en una sintonía de fraternidad y de solidaridad. Y es que realmente en el Evangelio, lo contrario al reino de Dios, ¿sí?, a ese reino que es bondad y amor, a ese reino que es plenitud y trascendencia, es justamente lo contrario de eso, el apego a la riqueza, el quedarnos encerrados en los anclajes, el quedarnos anclados en nuestras seguridades económicas o sociales o de cualquier tipo, incluso las religiosas, y que no nos permiten realmente vivir ni en la libertad de los hijos de Dios, ni en la voluntad de dignificar la vida de los demás. Entonces es importante no caer en una satanización de la riqueza, que puede ser un medio increíble de salvación si lo sabemos emplear, sino es una queja a quedarnos anclados en las seguridades y a no vivir realmente desde la bondad y desde la misericordia. Dios los sigue bendiciendo. Muchas gracias.